Esta es la parte más compleja de arrancar todos estos directos. Una cara de dormido tengo impresionante. Bueno, buenas tardes para todos. Estoy acostumbrado a hacer un canal, un directo en YouTube, entonces no sé cómo arrancar. Bienvenidos a este pequeño directo, a esta pequeña charla, a esta práctica que vamos a tener con el amigo Jonathan de la Píldora Roja, que acaba de sumarse, así que lo voy a agregar rápidamente para que no... El tiempo vuela, entonces hay que aprovecharlo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Vamos a hacer un vivo acá en Instagram. Había una intención y ya se suma el compañero Hey, Jonathan, que encima hermano, voy a contar algo que era, yo lo estaba esperando a él y él me estaba esperando a mí, y estoy impresionante, divertidísimo, pero dale, dale, por algo me dicen, por algo tengo el mote de Aries, tengo que aprovecharlo, en ajá. vez de que me como quien dice, en vez de que me condicione, lo voy a usar a mi favor, así que bueno. Bueno, buenas tardes para mí, para vos también, son 2 horitas. Estas nomás, Así sí. que, bienvenido, Jonah, querido. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hermano, ¿cómo vas? Pues pareciera tanto tiempo, a veces parece que no, bueno, pero excelente, hermano, estoy muy feliz de compartir contigo una vez más. Realmente, con esta transición de eventos que llevamos experimentando, bien, bien poderoso para poder compartir información valiosísima. Siempre he resonado contigo, hermano, con tu mensaje también y bueno, estamos aquí como equipo para este nuevo año compartir, avanzar, crecer y creo que más importante que todo, recordar. Y siento que ahí va a también estar el tema del live de hoy, de recordar. Entonces, quería también compartir contigo una información que me ha llegado y sé que tú, pues, también genio, hermano. Entonces, estamos listos para todo. Buenas a todos, gratitud, gracias por Un estar abrazo grande. nuevamente. Excelente, me gustó la propuesta porque no estaba sobre la mesa. No estaba, viste, yo no tenía ni idea de qué íbamos a hablar. Mm. Pero acabas de decir recordar y viste que yo soy el loco de las palabras. Ajá, Y el recordar está asociado a alcardia, ¿no? El cordis, que es, fíjate, está asociado al corazón. Entonces, por ahí va la cosa, quizás también, también. ¿no? Quizás limpiar todo aquello que no es para recordar y dejar lo que sí es, lo vivido, lo verdaderamente vivido. Y para mi punto de vista, para hacer esta introducción, recordar es regresar al origen. Y el origen es pareciera asociado a un lugar, más no es lo mismo que el principio. El principio es como volver a resetear un sistema, Ajá, pero el origen es como volver a un punto y eso necesariamente no es ir y viajar en el tiempo como la gente inmediatamente lo piensa, ¿no? ujú. Sino que podemos recordar el origen, tomar ese caudal que es nuestro, quizás más adelante, o en un kairos determinado, como se dice, ¿no? En tiempo propio que no necesariamente está asociado a este Cronos, a este Saturno que se come sus hijos. No sé qué pensás vos. A ver, lo tiramos sobre la mesa. Tirémoslo, pues, tirémoslo. Hermano, también me resuena mucho, si no estoy mal, en griego también tenemos a la palabra aletheia, que sería Sí, equivalente a lo que conocemos como aquí en nuestro español, la verdad. Y la verdad, aletheia, sería a como la carencia o la falta, y litia es olvido, es decir, la verdad es como la falta del olvido, según lo que vemos en esta palabra griega, litia. Entonces, siento que en esta búsqueda de la verdad es simplemente llegar a un estado de no olvido. Siento que estamos en un oblivion, en un olvido, literalmente, incluso cuando hablamos de temas, por ejemplo, reencarnaciones y cosas por el estilo, se habla de que, bueno, hay un reseteo de memoria e inicias de cero, tomas de las aguas del olvido cuando estás en el inframundo y pa'lante. Entonces, sí, siento que llegar a esa verdad, a ese origen, es un proceso de recordar, por supuesto, tener información que nos ayuda, tener información valiosa que nos ayuda a recordar es bien importante. Primero adquirimos información para estimular una recordación. Me parece que por ahí está el proceso.
Ahora, cuando hablas de Saturno, cuando hablas de este dios Cronos y todo lo demás, no puedo evitar pensar en lo que serían estos toroides electromagnéticos que encierran capas sobre capas y están girando. No puedo simplemente evitar pensar en ello. Incluso te voy a compartir algo, hermano, que me parece muy interesante. Bien, con tu equipo también, obviamente sabemos, creo que la mayoría de aquí, el tema del espacio y todo lo demás es absurdo simplemente, ¿sí? Es un engaño, por supuesto, que se ha puesto encima de la humanidad entera con un propósito definido y bien marcado, pero ¿sabes algo? También siento que esta gente tiene sus procesos y es que les encanta, además de que siento que es una obligación, decir la verdad entre patrañas y mentiras. Entonces, viendo temas como, por ejemplo, la fascinación cientificista de los agujeros negros, veo que hay ciertas características que ellos mencionan que tienen un agujero negro y cosas por el estilo con lo que podemos ver como nuestro universo. Yo he hecho como un paralelismo y una unificación entre lo que ellos dicen que es un agujero negro y lo que serán esos toroides electromagnéticos, incluso la misma forma tienen, todo lo demás. Y ahí está el meollo del asunto. Siento que estamos en un universo que es de índole, tiene unas características holográficas, es hiperinteligente, o sea, tiene inteligencia, todo tiene una inteligencia intrínseca aquí, todo tiene un código detrás. Proyectamos una holografía dentro de una especie de océano energético. Digamos, otro modo de verlo cientificista es el tema de la teoría de cuerdas. Cuando presentan estos religiosos la teoría de las cuerdas, no puedo evitar pensar en vibración, en electromagnetismo, ¿sí? En frecuencias vibratorias. Para mí es como eso. Entonces yo trato de hacer como esa decodificación. Ok, tengo mi base. Sé que la Tierra es plana, sé que hay toroides electromagnéticos, todo lo demás. Ahora, estos chicuelos que nos están aportando con sus mentiras, siento que para que una mentira funcione debe haber verdad dentro. Entonces, extraer esa verdad y simplemente saltar el veneno, me parece que es una herramienta bien poderosa. Ahora, este universo en el que nos encontramos, no puedo decirlo de una manera definitiva, como si yo tuviera toda la razón, la verdad sobre toda la gente o las creencias que tienen un montón de culturas y gentes y lo demás, pero yo siento que hay algo en este universo que simplemente no cuadra. Y estoy hablando de todo el universo, ¿eh? No solamente de la Tierra o las estrellas, estoy hablando incluso de lo que ya conocemos como las dimensiones y cosas por el estilo. Hay algo que no cuadra mucho. Yo siento que hay algo perfecto, o si siento que hay un estado, si podemos decirlo como un estado o un mundo, o no sé, pero siento que si hay algo que es absolutamente perfecto, cuando yo miro a la naturaleza, a este universo y todo lo que se mueve alrededor, en esta ilusión, en esta malla, puedo ver características que no me parecen tan perfectas. Incluso siento que este universo es un tanto canibalista consigo mismo. Hay algo curioso. Siento que todo en la naturaleza, reino de las plantas, reino animal, reino humano, reino de lo que sea, celestial, todo como que está en una constante alimentación de sí mismo, es decir, tu muerte es mi vida, todo se está comiendo con absolutamente todo lo demás. Entonces yo digo como que, ok, entonces ese es el ejemplo que me está dando el universo. Lo comparo con la cultura védica, bueno, védica no tanto, la hinduista. La comparo con la cultura hinduista. Siento que ellos tienen mucha razón en describir este universo. Tenemos a Brahma, Shiva, Vishnu, Shiva el destructor, Brahma el creador. Entonces, cuando eso también lo relaciono con el toroide electromagnético, veo que hay una parte superior, hay una parte positiva, negativa, una chupa a la otra, se retroalimenta, se come, se consume a sí misma. Entonces, como que, wow, lo mismo la rueda del samsara, todo lo demás. Así que me hace preguntarme, ¿será que realmente esto es todo lo que hay? Este universo y todas sus dimensiones, su cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, todo lo demás, en esta geometría. ¿Será que la geometría sagrada es lo que define lo que es real y verdadero? ¿Será que hay algo más? Cuando los antiguos budistas tibetanos decían que estamos en la rueda del samsara y la rueda del samsara es la rueda de la mente, también me pregunto si la mente es algo absolutamente natural o si quizás es artificial. eh, Cosas por el estilo. No sé qué opinas tú, maestro, con respecto a todo esto que acabo de decir, pero me parecería interesante tu opinión.
No, de hecho coincido en cierta parte, uso la palabra de Graniru, coincido, es una Ujú, palabra que tiene un latillo él, eh, porque está correctísimamente hacerse esa, al menos pregunta y esa cuestionamiento. claro. Y fíjate lo que sucede, mira, que se me venía cuando vos lo hablabas. La información que volvemos a adquirir, vuelvo a este principio de, fíjate, necesitamos información nueva, pero ¿para qué? Me puse a pensar en eso. Para poder compensar la anterior y regresar y que a ver, que esa compensación vuelva a tratar de neutralizar esa fagocitación que nos dio la otra información. Ujú, No sé si me logro explicar. Parece que necesito ir al otro equipo, al equipo rival para vivir lo que el equipo rival, que se entienda, ¿no? Ir a la otra sí, sí. mano, ¿no? Siempre usaba la mano izquierda, entonces se ve que necesito nueva información para usar la mano derecha, Ujú, para poder compensar y no ser fagocitado, chupado, perdido por la mano ujú, izquierda. ujú, Y eso, a mi criterio, es adquirir nueva información. Parece que la nueva información lo que viene a hacer es a oficiar de contrapunto para regresar a ese equilibrio. No es que lo que estaba antes está mal y esto lo que está ahora está bien, que eso es lo que nos sucede rápidamente, sino que precisamos justamente anular, ¿no? Como el más y el menos, matemática. La matemática es absolutamente esotérica, ¿no? Viene de ahí. sí, sí, Fíjate sí. qué pasa cuando se anula un número y su opuesto. Queda el cero. ¿Y el cero qué es? El origen. Si Ujú, yo tengo más uno, menos uno, dos informaciones distintas y hasta diría antagónicas en cierto punto, pero obviamente uno diría, bueno, pero en matemática no existe solo una suma. Bueno, hagamos una... Y ahí aparecen las famosas ecuaciones, no encuentra la incógnita e igual el a cero. Esa igualación a cero me acuerdo que era. Mira, te lo voy a explicar así para el que sabe matemática de otro lado me sabrá entender que no estoy hablando de matemática en sí, ujú, enseñándola, sino si se ujú, acuerda, ujú, y vamos a tratar de hurgarla esotéricamente. Cuando a mí me dan una ecuación y me la hacían igualar a cero, que era encontrar las variables, si yo tenía, por ejemplo, un eje vertical y horizontal, igualarla a cero me decía, encuentre los puntos de intersección o el punto de intersección sobre el eje de los reales. Encuentre la realidad. ¿Cuáles son los puntos de intersección? Y fíjate, ¿a qué llamamos nosotros el eje real? ¿Qué es? ¿Te acordás de esa recta real? ujú. Es la Sí, sí, sí. historia. Claro. Es la historia, en definitiva, es el cronos, el tiempo. Entonces, si vos encontrás ese igual a cero, no necesariamente está en ese cero, ese punto donde se intersectan el y el Ujú, x, que estaría acá, ¿no? En este cero. Sino que si vos capaz que encontrás, eso se llama raíces. ujú, No sé si se acuerdan, ujú, estoy hablando muy matemáticamente, Joana, pero las raíces de una función resultan los puntos de intersección sobre el eje de los reales. Piénselo esotéricamente, ese quizás es el kairos, el punto donde usted debe regresar a su origen y recuperar ese caudal. Eso por un lado, que me hacías acordar que, claro, viene información ujú, para tratar de encontrar ese origen, ujú. no para ir cada vez más lejos de ese origen, en términos de, como quien dice, parte cada uno desde su punto de origen y se va desviando, ¿no? Sí. Como decía el Lole, me gustaba mucho que al final el camino de regresar al origen es regresar al desvío, es regresar del desvío, o sea, por eso el camino es único, porque uno regresa del desvío que tuvo y es hacia atrás, en términos esotéricos, no en términos de tiempo. Es decir, imagínate que yo partí de este punto e hice todo este recorrido, ¿no? Así, qué Ujú, sé yo. sí, sí, sí. Entonces, viste que la gente piensa es en contra de tu camino y lo piensa hacia adelante. Pero cuanto más adelante en términos de desvío, o sea, acá estaba el punto de origen, me desvío, me desvío, me desvío, en realidad tengo que regresar, y fíjate, tengo que regresar compensando argumentos para poder volver a ese punto de origen. A mí me gusta mucho las matemáticas, usted sabe muy bien, doy clase de matemáticas y me gusta usarla y analizarla esotéricamente. Entonces, por ese lado me vino a la cabeza que al final la información que necesitamos adquirir es la contraparte, no para negar lo anterior, ni para que lo que dé ahora es verdad, sino para anular el engaño
y reconocer quién verdaderamente es usted. Retire toda esa basura, como se decía en la alquimia, pasará por el ácido y descubrirá el verdadero metal o el verdadero oro. Y por otro lado, lo que vos decís de esta lección es justamente, fíjate, cuánta data, ¿no? Y parece que en conjunción con lo que estoy diciendo recién, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, los 9 mundos, fíjate que pareciera que es más y más información, más laberíntico se vuelve. Ujú. Esto que vos decías, ¿no? De que te presentan el mundo probablemente como lo real, probablemente como las cosas como son, y habemos algunos, como bien cuestionas, que aún nos preguntamos sobre lo que es. Y ahí está la cuestión. Eso es un error mental. Esa pregunta aparece desde sí mismo. Es un cuestionamiento laberíntico. Es simplificar. Simplificar es real, que es lo que lo han hecho con este sistema, ¿no? Bueno, como funciona debe ser verdad, ¿no? Que es el sistema de Lloset, o cualquier sistema, incluso el sistema moderno en el que vivimos en este momento, Mm. funciona, ¿eh? O sea, es más, te podría decir que mucha gente quisiera ir en contra, y ahí está y yerra en ese argumento. Porque en definitiva, para cerrar así te doy paso, es lo que escuché por ahí, han dicho muchas personas sabias. No podemos cambiar el afuera si no primero cambiamos el adentro. Y es que una vez que usted ha cambiado el adentro, el afuera se modifica porque lo que viene de afuera no le afecta. Entonces, si usted está firme adentro, entonces afuera se modifica porque todo lo que viene no entra. Entonces, si no entra, rebota. Por lo tanto, se modifica afuera. ¿Rebota o usted decide quién entra? Usted decide quién hace entrar a su casa. Usted, no que entra cualquiera. Así es. Siento que humanamente hablando, tenemos, claro, una regencia absoluta sobre nuestro universo, respetando las leyes duales en las que nos encontramos, por supuesto. Ahí está también un paradigma, siento que en estas mitologías del paraíso y la caída del paraíso, siento es que es eso mismo, es decir, el paraíso y el paradigma concerniente a la dualidad, ya que la causa de la caída, según la mitología cuenta, es este consumo del conocimiento del bien y el mal, que es esta dualidad. Y siento que hay algo en lo que conocemos como la dualidad que vendría a ser también una especie de trampa, incluso lo consideraría un tanto mortal, cíclica, ya que cuando hablamos de dualidad, por ejemplo, vivimos en un universo dual perfecto. Estamos en una tierra, en una sociedad y todo está con los principios de la dualidad. Claro, y como sea adentro es afuera, todo lo demás, pero siempre hay una dualidad presente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que y puede ser una pregunta, por ejemplo, y te la puedo hacer, hermano, una vez. ¿Te parece a ti que puede haber una total justicia en este mundo? ¿Que este mundo puede permitir algo como una justicia verdadera y absoluta y total? Digamos, por ejemplo, ¿no? Como que tratamos de decir, ok, sí, la humanidad está, esto está todo el mundo de cabeza, todo el mundo controlado, injusticias, que los que nos gobiernan pedófilos, que no sé qué, oh, está tremendo, pero podemos hacer que este mundo sea mejor y sea realmente justo. ¿Te parece que es una premisa que pueda lograrse dentro de la dualidad? Mirá, me hiciste acordar esto de como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Claro, pero es que eso, fíjate vos, Hermes, el 3 veces grande Hermes Trismegisto y Ujú, su libro o su conocimiento, ujú, lo hizo con la ujú, mente. ujú, ujú. Por lo tanto, ¿cómo lo va a explicar? De manera dual, porque así funciona la mente. Exacto. Pero no pretendamos que de la mente salga una unicidad. Es decir, fíjate lo que nos sucede, ¿no? No pretendamos que desde lo que no es, exigirle lo que, o sea, a lo que es, exigirle lo que no es. Por lo tanto, obviamente, si usted estudia el Kybalión, va a estudiar dualidad, Mm, porque así está expresado. Va a estudiarlo. Esa es la verdad. No, no, esa es una forma de, ¿cómo decir? Es como que cuando es una forma de pasar la zaranda mm. de el cosmos.
digamos. Paso la zaranda y va a devolverme una dualidad. ¿Y es mentira eso? No, es una forma. Y está muy bien porque la mente precisa aclarar esta cuestión alquímica de primero tengo que saber a qué me tengo que separar, ¿no? La nigredo. Después tengo que saber a qué me tengo que unir, la albedo. Después tengo que saber de qué me tengo que vaciar, ¿sí? El sunyata o el citrinitas. Y por último, de qué me tengo que revestir. ¿Qué es revestir, básicamente? La rubedo, el presente, el rojo. Fíjate, entonces, existe ese paso, esa rubedo, ¿sí? ujú. Entonces, como tal, esos pasos son necesarios para encontrar el verdadero sí mismo, ¿sí? La verdad que yace en uno mismo, ¿no? En definitiva es así, porque si uno es un fractal, sea, insisto, en esta manera, entonces yace en usted. El problema está en cómo accedo a eso. Ahí está la pregunta de la gente que enseguida precisa de el afuera. Mira, que de hecho tu pregunta está asociada al afuera. ¿Afuera habrá bien? Es decir, ¿dejará de haber de esos sujetos? ¿Afuera dejará de existir esa maldad? ¿Afuera dejará? Y volvemos a la cuestión histórica. Es que las grandes catástrofes se sucedieron cuando los que tenían que tomar la posición del lugar que les corresponde no lo quisieron hacer. Por eso hoy gobierna, como se dice, los parias, porque está invertido en esta última era. Es decir, gobiernan los que antes, esta es la venganza, como quien dice, los que gobiernan esto es la venganza de los parias, Ujú, los que nunca tenían la intención de ser ujú, mejores. Y ahí está la gran catástrofe, ¿no? Lo que ujú, más nos molesta a todos nosotros, desde el punto de vista anímico, porque como el alma exige que todos somos iguales, volvemos a lo mismo, no puede pedirle usted al alma que no sea colectiva. Como el alma exige que todos seamos iguales, nos duele asumir o saber desde el punto de vista anímico que hay sujetos que aman la esclavitud, ujú. aman, Claro. escuchar la palabra que uso. Ujú, Así como digo, nos exigimos que desde la mente no se analice de manera dual, no podemos exigir que el alma no sea colectiva. Entonces ahí está el punto. ¿Desde qué lugar el individuo se para lograr integrar y no separar? Bueno, en mi caso particular, mi manera de abordarlo es desde el ah, espíritu, que ah, también hay que destilarlo, porque es aquel que mira desde sí mismo y logra posicionarse como trono, como rey de sí mismo, y es que si usted no se sienta en su trono, no es que no hay nadie, se sienta el otro, y el otro es el sistema. claro. Por supuesto, sí. Incluso en una experiencia me acordaste, hubo una experiencia que tuve también donde un ser dijo eso exactamente. Eso me lo compartió y realmente lo conservé. Dije, "Oh, sí, sí, resuena un montón". Este ser llega después de una experiencia que tuvimos. Me dice, tú eres el rey y debes sentarte en tu trono, sentirte como el rey sin ego, pero sentarte en tu trono, eso totalmente, por supuesto. Yo digo que este universo tiene muchas experiencias positivas y negativas, ¿sí? Es un juego, también lo veo como un juego en muchas facetas. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, que fue la pregunta que te hice, yo siento que dentro de este universo, yo siento que estamos dentro de una mente y siento que también este toroide está asociado con la mente y siento que nuestro cerebro es un toroide también, así como el cuerpo entero y todo lo demás son toroides, dentro de toroides, vórtices, vórtices. Y me parece que es imposible tener justicia sin injusticia. Debe haber injusticia para que haya justicia. Pues no hay de otra. Eh, sí, entonces siento que estas leyes universales, duales, y también me parece obviamente contrarrestando un poco lo que se nos dice, ¿no? Que el universo se creó
de la nada, fue simplemente un proceso que de la nada salió todo y todo lo demás. No siento que todo el universo es absolutamente inteligente, nuestras proteínas, todo perfectamente se une, se unifica, y procesos, todo lo demás. ¿Cómo va a ser el origen de este universo sin inteligencia, si nosotros, que somos la expresión última de ese universo? Hablo como cuerpo humano, aunque siento que el cuerpo viene a ser un vehículo. ¿Cómo no va a ser inteligente? Por supuesto, estamos hablando de que hay una inteligencia, y esa inteligencia ha puesto leyes en este universo, y esas leyes... Para que te frene Ajá, ahí, Jonas, perdón. ajá, Porque es la clave para la gente que está del otro lado. ajá, ¿Por qué siempre usamos la palabra inteligencia? Digo esto para fundamentar lo que acabas de sí, decir. sí, Porque la gente dice, no, no, pero no puede ser que estemos dentro de una mente. ajá, Es que estamos dentro de una mente, por eso llamamos que todo esto es una, ¿qué? Una inteligencia. ¿Y de dónde está ese argumento? ¿Qué característica es de la mente la inteligencia? Entonces, fíjate vos, nunca usamos otra palabra. Podemos decir un anima mundi, podemos hablar, pero siempre decimos esto es una inteligencia. Y hacemos la analogía de que la inteligencia artificial, por lo tanto, si es inteligencia, esto es mente. Y para cerrarte ujú, este ujú. paréntesis que te corté, discúlpame, Dale, pero dale, dale. se considera que la conciencia de la inteligencia que armó esto es el tiempo. El Ujú. tiempo es la conciencia de este obrador que hizo esto de manera inteligente, con su inteligencia, la suya. Nosotros podemos tener parte de la suya, sí. Ahora, ahí empieza la cuestión. ¿Qué pasa cuando nuestra inteligencia, nuestra mente, quiere correrse y usar otro argumento? Ahí empiezan los juicios. Fíjate vos en el mitos, ¿no? No, no, usted se corrió acá, hay que juiciarlo. Mm, Y esos dioses sí, que sí, se sí. quisieron correr, ¿sí? Esos dioses que se quisieron correr fueron ajusticiados porque fueron en contra de lo que para ellos estaba determinado a hacer. Quisieron liberarse. Ahí hay algo muy interesante, ¿eh? Quieres liberarte y te vienen juicios. Tremendo. Eh, bueno, sí, realmente acá tenemos unas... Incluso, es que el tema incluso... A ver, yo miro alfabetos antiguos y veo que la A antes no era así, sino que era así. Literal. Y eso, cuando veo este símbolo de acá, se me parece mucho a lo que se habla hoy cientificistamente como el vórtice del agujero negro y el horizonte de eventos. ¡Pum! ¿No? Acá está. ¿Qué es ese horizonte de eventos? O sea, los cientificistas hablan de que cuando algo cae en un agujero negro, ese algo es partido en infinitas micropartes de lo mismo, es consumido, es puesto en una singularidad, es infinitamente comprimido. Después una holografía de eso se proyecta en el horizonte de eventos, queda como un holograma en el horizonte de eventos, y después de eso es cargado y expulsado por un agujero blanco que también crea como un nuevo universo de lo recolectado del otro. En fin, a mí todas esas cuestiones me parece un tanto que se habla igualmente del toroide. Incluso en principio holográfico también tenemos al toroide. Yo por eso digo como que este universo en el que nos encontramos es un holograma. Ahora, podemos realmente eh, encontrar, o si no es la palabra adecuada encontrar, podemos resucitar esa verdad dentro de la fractalidad de este universo, porque siento que este universo, claro, como es arriba, es abajo, y es un fractal que pareciera irse al infinito como un efecto Mandelbrot. Podemos encontrar esa verdad en la fractalidad. Yo siento que este universo, a pesar de ser fractal, tiene límites. Siento que tiene sus límites, que no es ¡buah! Infinito. Quizás el infinito podría dilucidarse en el tema de lo que es el constante reciclaje en las partes del yin y el yang, que son el agujero blanco y el negro del toroide. Quizás ahí está como no, la retroalimentación y el canibalismo universal. Podría llamarse de esa forma, pero siento que en lo que viene a ser la infinitud espacio-temporal y lo demás, siento que no hay un infinito realmente en ese proceso. Siento que tenemos que hay unos límites para este universo. Ahora,
¿Hay algo atravesando esos límites? Quizás hemos caído aquí, pero venimos de ese más allá de los límites de este universo, que algunas culturas antiguas dicen que tiene múltiples capas. Por ejemplo, los egipcios hablan de los 7 néteres y cosas por el estilo, que son nets. Ahí también viene la palabra planet, plano en nets, planeta, un disco dentro de una diosa Nut, dios Ge, pero hay 7 nets. Cada uno de estos 7 nets guarda un cuerpo nuestro, un cuerpo energético, hablemos de cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo causal, mental, y bla, bla, bla. Bueno, que cada uno de esos netres tiene un cuerpo, así por eso los egipcios solían enterrar en cofres de múltiples capas a las momias y todo por el estilo, como un símbolo. Entonces, me parece que ahí hay algo muy interesante. Son temas que no me habían tocado, llamado mucho la atención, pero viendo que ya estamos en los tiempos en los que estamos, hablando del tiempo como si realmente fuera algo verdadero, siento que no, siento que la Maya tiene ese tipo de ilusiones y todo lo que aparezca y desaparezca es una ilusión, incluyendo la vida física y todo lo demás. Eh, bueno, pero para hacérnoslo entender humanamente, estando en los tiempos en los que estamos, siento que también son preguntas que hay que realizarse. ¿Realmente pertenecemos a este universo? ¿Somos de acá? ¿Nuestro origen está acá? ¿O quizás el origen de este universo fue simplemente un pequeño Big Bang o una especie de emanación, una respiración de Brahma de un universo muy pequeño que está dentro de un mundo mucho más grande? Los Vedas, hablaban de que estamos en el océano de Karana, o un océano causal, o un océano de energía, y que la experiencia humana se encuentra dentro de una burbuja con un plano dentro, no, no porque ellos hayan dicho eso y podamos ver que ciertas cosas como que la Tierra plana es algo que podemos verificar y todo lo demás, no digo que ellos tengan la verdad ni que eso sea absoluta verdad, pero es curioso ver esos relatos, cómo estamos en una burbuja de niveles, de 7 niveles arriba, 7 niveles abajo, de nirvanas, de naracas, envueltos en 7 capas de cebolla, y después de esas 7 capas encontramos un océano energético, y este océano energético es de Karana, pero más allá del océano energético están los mundos de la verdad. Los mundos de la verdad describen mundos no duales. ¿Es posible eso? ¿Se requiere dualidad para que algo realmente exista? O haya algo, o simplemente más allá de la dualidad está el absoluto y está como lo que conoceríamos como el Ein Sof, el absoluto, o hay mundos de verdad. Sí, son algunas preguntas muy interesantes. Yo siento que estamos en un océano energético, sí, incluso cuando he tenido experiencias meditativas, incluso pues también con honguitos, ponle, o algo por el estilo, se puede notar perfectamente todo lo que se notaría cuando este cerebro holográfico Sí, deja de mira, se le codificar. ve, yo te lo voy a decir así bien vulgar. Sí, sí, sí. Cuando vos usas un estado alterado de conciencia, que es una herramienta que está en este mundo, se le ve el culo a Dios, vamos a decirlo así. No, no te Sí, gusta mucho, ¿no? Pero se le ve el culo a Dios, se ve la ilusión sí. de Maya, se ven los unos ceros de la Matrix. Ujú, El ujú. tema es, claro, perdón que te No, interrumpí, dale, ¿eh? dale. No, no, vos hiciste una pregunta. Ajá. Yo tengo mi respuesta. El tema es, alguien dirá, no, pero eso no es así, porque... Y ahí está el punto. Sí, sí, sí. Usted haga y tenga la suya, y está correcto. Si usted la Claro. comparte conmigo, usted está en ese recordar el origen, intersectando un plano conmigo, pero después quizás nos encontremos dentro de, vamos a hablar de tiempo, 2 años, 5 años, ¿no? Y usted dirá, no, pero lo que vos decías en su momento, y yo estoy en otro camino, y coincido con otro sujeto en ese momento. Pero lo vivido es real. Lo vivido no niega el ahora, ¿sí? Y el ahora no niega lo vivido. ¿Sí? Entonces, como tal, es decir, cuando yo amé, amé. No porque me confundí, no, me confundí. Bueno, la verdad que después me separé porque en realidad era una tonta aquella y aquel. No, 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 usted amó. No invalida lo anterior. Que usted ahora no haya o no ame a esa misma Ujú, persona. ujú. O individuo, o que usted no haya percibido ese argumento. Bueno,
Y yo tengo una respuesta que es propia, Ajá, obviamente, ajá. y que comparto con muchos. No es Sí, mía, sí, porque el sí. mí sería ese ego Sí, falso. Es de sí. yo. Y es en este yugas, ¿no? Es el yuga de los Sí, sí, héroes. sí. Aquel capaz de trascender es el yuga de los héroes a esa fractalidad. ¿Y por qué? Porque justamente, si vos lo pensás, el yuga utiliza la rectitud de la espada, el héroe. Por eso es un guerrero mago o un mago guerrero. Y fíjate que es esta recta, es la línea que atraviesa, la espada es esotéricamente la que atraviesa a Cronos, que atraviesa esta ilusión para Mm, abrirse camino, ujú, con una lámpara en la mano y con la espada en el otro. ujú. ¿Sí? De ahí que yo hago ese símbolo, mucha gente, déjame hacer este paréntesis, Dale, dale. que yo pongo un corazón, dos rayos y una espada. El corazón está representando el misterio de amor. El corazón está representando el misterio de amor, el fuego frío. ¿Sí? A ese misterio donde en el amor uno trae esa lámpara también. Y por el otro lado, en el medio están esos dos rayos que representaría a ese espíritu increado. Entonces está regenteado por el amor y del otro lado está la espada, es decir, el misterio de la guerra. Eso es lo que yo represento. Expreso, está hablando el sí mismo entre el amor y la guerra. Ujú, En ambos elementos. ¿Por qué? Porque ahí está el héroe. ujú, Claro, el héroe es un arquetipo, úselo para liberarse. No, el héroe, ese héroe, aquí está, mira, el héroe, este. No, el héroe en términos arquetípicos que usted debe usar esos elementos para liberarse. ujú. Y fíjate vos, esa es, en este mundo circular, fractal, de número phi, ahí empieza la pregunta, que lo hemos dicho un montón de veces. Estoy buscando algo similar para eso. ¿Qué hay en esa cuestión? Mira, voy a agarrar este elemento. Acá, por ejemplo. ¿Qué hay con los ángulos rectos? Los 90 grados, las cuadraturas astrológicas. Fíjate vos, te doy un ejemplo astrológico. Ujú. Cuando te viene una cuadratura de Plutón, que para los tradicionalistas Plutón no es un planeta, bueno, fenómeno, no importa, ponele que para la astrología moderna sí, 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 sí. ¿sí? Y lo cual hay que recordar, hay que contemplar eso. A usted le van a decir, le guste o no, usted va a cambiar en esa cuadratura de Plutón a un ascendente, Plutón al Sol, Plutón, aspecto o conjunción, usted va a cambiar. Ese es un ejemplo astrológico. Fenómeno. Es una cuadratura, fíjate. ¿Qué pasa cuando astrológicamente hay una cuadratura? Hay un cambio, hay una cuestión. El tema es, eso va a suceder. ¿Qué hace usted con eso? ¿Hay liberación si usted se deja llevar por el argumento? ¿O va a haber liberación si usted es capaz de aprovechar de esa energía para precisamente volver a ese origen y regresar un poquito más? Mm, Ahí está la diferencia. Es lo que vos dijiste, es este mundo fractal, este mundo de 7, de 8.000 cebollas, de todo. Sí, sí, es. Ahora la pregunta es, ¿esa es la verdad? Esa es, no, es el medio, así como cuando quien dice la luz, fíjese la luz, la lámpara. ¿Qué es la luz? ¿No? Asociado al sol, lo solar, el Dios, los rayos, ahí está el rayo. Es la luz en una onda electromagnética capaz de transmitirse sin un medio. Bueno, el medio es esta ilusión. Usted es la luz. ¿Cómo se propaga en este lugar? A través de ese medio, a través de esta ilusión. ¿Hacia dónde se dirige? Ahí está, encuentre su origen. ¿Cómo lo hace? A través del yuga de los héroes, que es capaz de trascender el cronos, capaz de trascender a todos estos fractales, agarrando la espada y mm, cortando la ilusión, trayendo una lámpara para orientarse y cortando la ilusión. ¿Cómo se conecta? Ahí está el hilo dorado, el cordón dorado, donde usted no se pierda, se mete a este laberinto, donde lo espera el minotauro del otro lado. ¿Y usted cómo va? Va con una espada. Va con el himno de Ariadna y con una espada. Entonces, ¿hay chance de la liberación? Sí. Ahora, la gente va a decir, y bueno, ¿y cómo se hace? Ah, bueno, ahí está la cuestión del cómo.
La pregunta es si es posible. Sí. ¿Cómo? Bueno, hay distintas técnicas. Hay técnicas que a usted le resuenan, técnicas que a usted no le resuenan. Y que la técnica es eso, el mecanismo para propagarse como luz. Usted es la luz, como dijo el Cristo, ¿no? El Cristo, vamos a decirlo así. Yo soy la luz del mundo. Cuando yo aparezco no hay tiniebla. Entonces ahí está la cuestión. Si usted es la luz, si usted es esa tercera persona del espíritu, si usted es eso que dicen que es la divinidad, Ujú. entonces usted propáguese a través de este medio, pero a voluntad. Y la voluntad es la espada. Por eso se dice que la espada del individuo es su columna, Claro. es mantenerse recto, firme, no doblegarse ante el otro, ante lo que el otro le da, ante lo que el otro le vende, ante la comodidad y seguridad que el otro te vende. Y claro, ¿este camino es el seguro? No, usted se va a ir en el laberinto y se puede perder. Y encima hay un minotauro dando vueltas. ¿Este es el camino cómodo? No, al contrario, usted tiene que empezar a investigar, a ver cómo hacer. Y hay que usar la mente, hay que usarla, no que la mente lo usa Ajá, usted. ahí está. Así es. Eso es lo que yo también digo. O sea, a veces la gente, bueno, me dice, bueno, pero Pili, pero qué sentido, pero qué sentido tiene, pero qué sentido. Y entonces, pues no. Entonces ya no hago Ah, nada, bien expresión. ya no hago nada con mi vida, ¿o qué? No, 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 no. O sea, tenemos unas herramientas. Estamos aquí y estamos usando las herramientas. Simplemente estamos no doblegándonos, como tú dices, porque claramente acá hay un adversario, un arquetipo de adversario que se reproduce en el escenario y hay algo que está ahí en contra y ese algo puede llegar a ser demasiado carnicero incluso, como el Minotauro también. Entonces es un juego tremendo, es un juego tremendo. Justo también estaba hablando eso con mi pareja, es como, wow, o sea, realmente fascinante, es fascinante. Sin embargo, yo digo una cuestión, la energía. Ok, somos la luz propagándose en este medio y cuando penetramos con el medio empezamos a oscilar, porque es un medio magnético. Empezamos a oscilar, empezamos a movernos, empezamos a tener el conocimiento de la serpiente, que es la frecuencia y la vibración. Am, Estamos hablando de que es posible de que más allá de Saturno, que siento que Saturno es todo este toroide, más allá de Saturno esté el mundo de las ideas y que ese mundo de las ideas pueda ser vivido en presencia y que ese mundo de las ideas carente de tiempo y de espacio sea equivalente a esas mitologías incluso cabalistas que mencionan que cuando todos éramos uno en la creación, cuando antes de que el huevo se quebrara en mil pedazos, el espejo y todo, y empezáramos a tener que equilibrar nuestro tikkun, nuestro karma para poder otra vez volver a lo que era antes porque quisimos ser como Dios y eso, que en ese punto cada espíritu que estaba podía simplemente visualizar algo y ese algo simplemente iba a aparecer frente a sí sin tiempo, un espacio. ¿Eh? Puede ser que eso sea algo que se pueda experimentar. Estamos condenados simplemente a estar en carne, hueso, en la tierra. Eh, Hay algo muy interesante en esto. A mí, personalmente, yo digo una cosa. Para mí vale la pena preguntarse eso. Para mí vale la pena cuestionar a este universo. Ah, pero ¿cómo? Pero es el universo, nos ama. Pero es que eso, amor, y es mi espejo. ¿Por qué no lo cuestionamos también un poquito? Quizás podemos encontrar algo cuestionando el universo entero. ¿Cómo te atreves? Yo, Es que eso ajá. que decís vos, Jonah, es que es lo importante. Sí, sí, Es sí. que si yo llegué aquí cuestionando, ¿por qué yo me tengo que frenar en algún punto? Mm. Ahora la pregunta es, y me acomodo un poco porque me estaba cayendo, ¿hasta cuándo uno dice, bueno, es que la respuesta se lo da el día a día? Si usted trae pulsión de vida, usted está en sí mismo. Si usted, es decir, si usted trae eros,
que no es sexualidad. Si usted trae eros a su vida, es decir, todo lo que hace lo transforma, porque adentro está, sale de adentro. Es que es un agujero negro el espíritu, Jonah. Es increada la energía. Es decir, ¿quién sostiene a que todo eso siga? Bueno, hay un espíritu. Hay una, es lo que están diciendo en realidad. Hay una Esa cuestión. ¿De dónde? espiral. Claro, ¿quién es el proveedor? Bueno, es que esta alma, mente y cuerpo succiona, porque como es un hábitat, succiona la energía del espíritu que tiene potencia infinita, por eso es un caudal Mm, energético, mm, y se aprovecha eso para transitar estas cuestiones argumentales. Entonces, eso es la cuestión de lo increado correctamente hablando, no lo precreado ni lo creado. Entonces, ese es el que puede lograr caudal de vida, Eros, porque el mundo, como va del alfa al omega en esta fractalidad, que ya aprendimos a describirla, no te preocupes, el mundo va hacia el tánatos, porque lo precisa hacia el tánatos, es decir, hacia la muerte, exacto. para volver a resucitar y así y volver al principio del origen y otra vez a la era esta, porque así fue creado. La pregunta Ujú. es, y se la hace, mire que nosotros, yo tengo 32 años, yo no sé qué edad tenés vos, pero yo he hablado con gente grande y la gente grande en algún punto dice, yo me quiero ir. Y te voy a decir, pero ¿cómo? Si está bien, yo me quiero ir ahora. Y capaz que la está pasando bien, no digo el que está enfermo, que voy a decir, bueno, porque está sufriendo. No, no, gente que está lúcida, que está en sus cabales, gente que dice, he decidido partir y decide cuándo. Entonces, fíjate, esa gente grande, para que se entienda esta analogía, Ujú. llega a un punto en que este ciclo, bueno, porque esto es cíclico, y esta expresión que vos dijiste recién es, pero no tiene sentido. Bueno, ¿por qué? Porque la palabra sentido es darle un sentido a esto, porque si no tiene sentido, ¿qué? Es como que, y si no tiene sentido, aparece el abismo, ¿ves? Ese agujero negro adentro. Fíjate vos qué pasa cuando no tiene sentido algo, nos enfermamos. Quien conoce la medicina germánica sabrá que se activan los TCR quizás. El pez fuera del agua. ¿Cómo un pez va a estar fuera del agua? Entonces, cuando no tiene sentido algo, hay dos opciones. O usted se para delante de las puertas del abismo y se mira hacia adentro, como dice Cerati, hay que cerrar los ojos para poder ver, se mira hacia su propio abismo, o usted niega ese abismo, regresa con las patas, con la cola entre las patas, como dirían los que ven a un perro, y lo que hace es enmascarar la realidad. Y eso nos lo mostró la película Matrix. Había uno de los sujetos que se había despertado, que ayudaba a Neo, pero dijo, yo quiero volver a la ilusión. Mm, Y es la voluntad del sujeto. ujú. Ahora, entonces ahí usted tiene opciones. O enmascara lo real y ve las cosas como quisiera que sean, o se para delante de su propio abismo, ve que no hay sentido, se reconoce a sí mismo, se conoce a sí mismo y regresa al mundo ahora para probarse, para lograr ese eros, para hacer lo que preguntaste al principio, transformar el tánatos en eros, la pulsión de muerte en pulsión de vida. Solo lo puede hacer quien tiene un caudal energético infinito, pero tiene que estar orientado. Hoy está al revés. Hoy es la dualidad que se apropia de esa potencia. Por eso se habla del que el creador duerme en su propia obra. ¿Por qué? ¿Por qué duerme en su propia obra? Porque está siendo chupado él mismo en su propia obra. Su propia obra le está chupando su propia energía, Ujú. su propia potencia infinita. Así es. Sí, exactamente. Cuando estos seres me han preguntado eso mismo, como, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene eso? Siento que cuando alguien entra a ese punto de sin sentido, claro, ahí aparece un pánico tremendo, ¿no? Como, ¿qué? Y siento que ahí está también el meollo del asunto y ahí está la gran prueba realmente de nuestro propio equilibrio y nuestra madurez, si queremos denominarle espiritual o algo por el estilo. O sea, ahí está el punto. Siento que
Sí, en este mundo que es una proyección, estamos viviendo fases cíclicas y pareciera que cada fase posterior viene acercándose más a la muerte, como tú lo dices, que la anterior, y eso no solamente va en la vida individual del humano, sino incluso en civilizaciones enteras. Me parece muy curioso observar a los ancestros y a los antiguos cómo tenían nuestro estilo de vida, que no es nada parecido a lo que nos habían comentado en el colegio y cosas por el estilo. Incluso siento que a pesar de que no estuvieran viviendo en un paraíso, tienen herramientas muy, muy buenas que a comparación a nosotros hoy en día se puede notar la gran diferencia como como estamos yendo es hacia la muerte directamente cada vez que el tiempo va corriendo, 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 vamos haciéndonos más profundos en esta espiral del tiempo. Eh, Tiempo ilusorio, entonces sí me parece interesante. Me parece también interesante cómo este universo, con sus esferas y sus planetas y todo lo demás, tiene un funcionamiento mecánico, pero a veces al parecer todo este mundo tiene ciertos momentos de excitación, quizás podría denominarlo de esa manera, de excitación, en donde los elementos saltan y todo se resetea. Es impresionante. Los rastros de civilizaciones destruidas por fuego, por agua, por de todo. O sea, como las películas nos muestran, esas películas apocalípticas, que viene el agua y todo se lo lleva, que viene el fuego y todo lo quema. Es impresionante ver cómo eso, hay rastro de eso, aquí donde estamos parados. Entonces, siento yo una cosa, esto es personal, por supuesto, yo siento que estamos cerca a un evento, no sé si igualmente de grande como el que ya vivió esta tierra en algún punto, pero sí similar, sí parecido. Y siento que durante ese evento en el cual nos estamos acercando cada vez más, hay una postura que debemos tomar. Y siento que todos nosotros nos estamos preparando para ese instante. Eh, ¿Cómo lo ves tú, hermano? ¿Sientes? O sea, para mí hay algo que se siente, ¿no? Lo podemos decodificar, decir, ok, porque pasó esto, puede que pase esto, pero hay algo que se siente que se está cortando y que estamos llegando a un punto cúspide, que para mí no es como el fin de todo, pero sí es cúspide para lo que sería nuestra civilización y nuestra humanidad. ¿Tú qué piensas de ello? Mira, ¿O qué sientes, mientras más vos hablabas yo estaba bien? buscando. No, 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 las dos cosas son. Mientras vos hablabas, yo voy a agarrar el teléfono acá ahora. Yo estaba buscando lo que te decía hoy. ¿En qué parte se encuentra? Fíjate, vamos a tratar de analizar esto. Vamos a poner un poquito de zoom. Este es el opus magnum, ¿no? Que dice, o gran obra, es un término alquímico para el proceso de creación de la llamada piedra filosofal, Claro. ¿no? Se ha utilizado para describir la transmutación, que no significa transformación, sino que es transmutar, personal y espiritual en la tradición hermética, atribuido a procesos de laboratorio y cambios químicos de color. Bueno, acá está la parte materialista, ¿no? Usado como un modelo para el proceso de individuación, que es el proceso de Yang. Este es el proceso de el sí mismo. Y como un recurso de arte y literatura. Dice, el opus magnum ha continuado en movimientos de la nueva era y hermético, dice, los cuales otorgaban a veces un nuevo simbolismo y significado al proceso. Dice, originalmente tenía 4 etapas. Nigredo, en engrecimiento melanosis, albedo, blanqueamiento leucosis, citrinitas, amarillamiento, sactón, si no me sale la palabra, Santosis. Ajá, santosis, se sí, me sí. trabó la lengua, rubedo, enrojecimiento purpúreo o Biosis. iosis. Ujú. Y aquí está el punto. El despertar implica estos 4 pasos para que se entienda, porque, a ver, vamos a esto. Estamos en una charla, usamos lenguaje, se precisa aclarar la mente, es decir, aclarar el laberinto, es decir, iluminar ciertas partes del laberinto para usar un referente, decir, por allá, ahora por allá, y vamos recuperando ese origen para volver al
a la caída, como quien dice que la salida del La entrada. laberinto se encuentra en la entrada, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué era la Nigredo, como te decía recién? La Nigredo es de qué me tengo que separar. Eso es lo que hacemos cuando nos damos cuenta que había un mundo que no me cerraba. ¿Y qué empiezo a hacer? Ah, esto no existe, ¿ves? No, no, ese es el primer paso. Es normal que le suceda a todos. Aquel no existe, aquello tampoco. Fíjate que no sucede. No, pero el problema es cuando usted se queda en la Nigredo solamente. Si usted se queda solo en la separación, ¿sí? Aparece lo que se llama el purismo. ¿Por qué? Porque usted lo que empieza a hacer es a retraerse, ¿no? Bueno, pero ese paso es necesario. Me tengo que separar de qué? De lo que me dieron, que era pura mentira, información, lo dado por el otro, el adoctrinamiento. La Nigredo, fenómeno, primer paso. ¿De qué me tengo que separar? Segundo paso, cuando me doy cuenta que había mentira que me habían dado, ¿qué hace el sujeto, quizás arquetípicamente? Va a buscar otra información. ¿De qué me tengo? Sería la alvédora. ¿A qué me tengo que unir? Entonces empiezo a buscar información. Dale, acá, fractales, aquel astrología, no sé qué, fíjate, ¿no? Y empieza el otro paso de este proceso de individuación. La alvédora. La Nigredo se encuentra en el pasado. ¿Por qué en el pasado? Porque es lo que te dieron como información, lo adquirido. El albedo ahora, que es decir, de qué me tengo que unir, está en el futuro. ¿Por qué está en el futuro? Porque es la nueva información que viene, que está adelante, ¿ves? Que está por adquirirse. El tema es cuando usted solo se queda con la nueva información, nunca echa raíces, pero corre ese riesgo. Así como el Nigredo corre el riesgo de negar todo, hasta negarse a sí mismo y negar la realidad, llega a este punto, ¿eh? El albedo corre el riesgo, sí. ¿Viste ese que se despierta y se convierte en una oveja negra y se aísla y se va en una montaña? Pero para llegar a la montaña primero usted tuvo que hacer el recorrido. No, uno va directamente a la montaña. Ese es el riesgo del Nigredo. El albedo, el riesgo es, como está en el futuro, la información que viene es a qué me tengo que unir ahora. ¿Qué es? Fíjate, el paso del que se despierta o el que intenta eso empieza a adquirir nueva información, pero la tiene que usted destilar. Usted no puede agregar todo, bueno, venga todo, porque si no, de vuelta es lo de afuera. Lo de afuera es lo mismo, si es nueva información, no hay diferencia con lo anterior. Que usted crea que esto es mejor, o es más bueno, o es la verdad, eso es otra cuestión. Eso es otro cuestionamiento. Y en ese paso es necesario, pero usted puede perderse en ese albedo, donde usted está todo el tiempo adquiriendo información, y en vez de achicar el laberinto, lo agranda, la ve cada vez más y datos, que esa es esta generación. Ahora estamos al futuro, estamos todo el tiempo, el sistema te busca, te lleva al albedo, que siempre vamos a estar mejor, que esta nueva información, y es el concepto y el principio de las ciudades digitales, las Smart City. Ujú. Porque las Smart City se vende como el argumento de que lo que importa y lo que se mueve a la velocidad de la luz es la información. Bueno, ese era el albedo. Hacia ahí vamos, ¿ves? Pero el siguiente paso es las citrínitas, como dijimos recién, que es el amarillamiento. Ese paso es cuando usted se quitó lo nigredo, lo dado, adquirió la nueva información y usted empieza a darse cuenta de que está en un mismo fractal o puede caer en el mismo lugar de volver a acumular información. Y ahí es donde aparece esta gente y dice, che, ¿y si esto es una ilusión, por ejemplo? ¿Qué pasa? Se encuentra con ese abismo, ¿lo ves? Sí. Porque eso es de qué me tengo que vaciar. Ese se pregunta de qué sentido tiene. Y usted está ahora ante el abismo, ante el vacío de sí mismo. Fíjate qué es lo que nos suele pasar a todos. Cuando uno está primero con retirar toda la información que tenía, no existe, después está con adquirir toda la información y después se encuentra con su abismo. Y va a suceder. Y el tema es, ese es el paso más difícil, porque ahí está, o usted se da cuenta que está a las puertas de su propio abismo y hace un paso más y se libera, se encuentra con la nada, que la nada sí existe, ¿eh? La nada existe, es usted mismo en ese potencial infinito, que no es lo mismo que el vacío.
usted debe vaciarse para encontrar la nada, ¿no? Este camino, Entonces, en esas citrinitas, ese vacío es la pregunta que vos decías. La gente que llega a eso de qué sentido tiene, después de haber hecho un caminar, llegó a ese punto. Y es el punto más clave donde usted puede volver a caer, puede volver a retroceder. Y ahí está el punto. ¿Eso termina ahí? No, falta la rubedo. ¿Cuál es? ¿De qué es el presente? ¿De qué me tengo que revestir? Una vez que usted se dio cuenta, bueno, este soy yo, este es mi abismo, este es el vacío, ya retiré información, ya adquirí nueva, ya me encontré con mi abismo, ahora, ¿de qué me tengo que revestir? ¿De qué me tengo que revestir? ¿Y qué es eso? La armadura. Fíjate, el revestirse. Ahora usted decide por voluntad colocarse la armadura para precisamente convertir esto que te decía, ese tánatos en eros, esa pulsión de vida en pulsión de muerte. Ahora ya usted es un individuo con un rostro, con una ropa inmortal y eterna. Antes de eso, su ropa no era así, porque era lo dado. Ahora usted, por voluntad de haber hecho todo ese trámite, entonces, más allá de las expresiones alquímicas acá, usted trate de lo de entender y usted está en esos caminos. La mayoría se queda en el primer, segundo y hasta el tercer paso. Todos estamos en el tercero en general. Muchos, ¿no? Y esto no tiene sentido, hay un vacío, entonces como hay un vacío me asusto, esto no, me asusto porque hay un abismo, es como cuando vos soñabas, ¿te acordás? Todos hemos soñado eso, soñar caer y nunca terminar de caer, ese es el abismo. Cuando usted se libera de eso, ahora está a las puertas de revestirse de su armadura. Ahora usted decide a voluntad, por lo tanto llegó a la tercera iniciación, como se diría por ahí. Usted es un liberado. Usted entra y sale a los argumentos a voluntad, con la ropa propia, la elegida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se fue del universo y que ya está? No. Sigue usted aquí, pero como un liberado. Y acaba de divinizar su cuerpo, su mente y su alma y su espíritu. Te hago una pregunta, hermano. Dices el vacío y la nada que soy. ¿Dónde queda, si es que hay, en tu percepción y en tu opinión, la totalidad o el absoluto? ¿Es esa misma nada? No, ¿Diferente? eh, porque, a ver, lo absoluto incluye todo lo que existe. El absoluto se encuentra en la rubedo, no en las citrinitas. Ujú. Vamos a decir así, las citrinitas, es decir, cuando usted se encuentra ante el vacío, si se tiene que vaciar y se encuentra ante la llamada nada, recuerden que esto es una cuestión esotérica lo que ellos te venden. Siempre será así. Cuando usted se encuentra ahí, usted está en el paso el oráculo de Delfos que dice, conócete a ti mismo. Usted se está conociendo, fíjense. Primero tenía información, negó la información, después adquirió información y ya se encuentra ante el vacío. Se tiene que vaciar de todo aquello que no es, para retirar eso que no es, para saber quién es usted. Por lo tanto, ese es el paso de saber quién es. El primer paso del oráculo de Delfos. Ahora, después, porque ahí está la cuestión, no te voy a explicar. Y el segundo paso es, una vez que usted se conoce a sí mismo y conocerá a los dioses, pero conocer a los dioses es conocer también su sombra, ¿eh? Eso no es la bondad tampoco. Ahora usted tiene que ir al pruébate a ti mismo en el mundo. ¿Cómo se prueba uno? Poniéndose de vuelta las ropas, es decir, ¿de qué me tengo que revestir? Esa rubedo, ese al rojo, para ir al mundo y combatir y lograr esto que yo te decía. Y ahí está el punto. El absoluto integra todo aquello que existe, aún los elementos de este mundo. Y eso era, vamos a tratar de Claro. decirlo así, y esa podría ser una de las explicaciones por lo cual los dioses caídos Ujú. vinieron a este mundo a tener rostro. Porque antes de venir a este mundo no tenían rostro, no tenían cuerpo, no tenían mente, no tenían alma. Hubo alguien que hizo algo en este mundo
Y ahí está la discusión. ¿Qué hacen estos dioses? ¿Eran tan tontos que venían a este mundo? En el mitos, recuerde, en el mitos, esos dioses vinieron a buscar algo acá. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Porque acá se juega como quien dice, acá está la cancha, aquí donde estamos ahora. Porque todo el mundo viene acá. A, ya, los contactados, los dioses, todo el mundo viene acá. Entonces hay algo que tenemos nosotros que ellos no tuvieron, que vienen a buscar. Bueno, resulta que quizás esa es la diferencia entre un fantasma y un espíritu. El fantasma es un ente sin rostro. El espíritu es un individuo absoluto que tiene rostro y que tiene persona también. Es decir, que tiene cuerpo, que tiene mente y que tiene alma. ¿Se entiende? Entonces ahí está el punto. Ahí está la cuestión. Lo absoluto entonces es integrando e incluyendo lo dado por el otro, pero ahora es propio. Es como cuando primero tus padres te compraban la ropa, pero después te diste cuenta que era tuya, te la apropiaste. Bueno, ese es el punto. No hay nada mejor que recuperar tu divinidad, reorientarte, reconocerte quién sos y luego apropiarte de lo que te dieron, de tus propias herramientas y de tus propios errores. Ese es el revestimiento, el arrubedo, el presente. No está ni en el pasado ni en el futuro. Claro, claramente, por supuesto. Ahora, ¿Esa es la verdad, Jonah? No, no es la no, verdad. Vos me hiciste una pregunta a mí. ajá, Digo porque la ajá. gente dice, pero yo no estoy de acuerdo. Y claro que sí, esa no es la verdad, esa es mi opinión. Según lo que yo he investigado, según lo que yo he percibido, intuido. No, total, total. Sí, sí, me parece muy interesante tocar esos temas. Eh, a ver, hay algo muy interesante. Yo voy a compartir algo personal, ¿no? Algo personal. Perdón, a veces tiro un poquitico el live, pero está bien, bien interesante. Siempre es un honor compartir, hermano. Comparto algo personal. Cuando yo empecé a entrar en contacto con toda esa información, incluso información metafísica y todo lo demás, y cosas, cuestiones de manifestación y poder interno, y cómo poder afectar esta malla a través de un control, como si el universo fuera una especie de pantalla y yo fuera un control remoto, literalmente oprimo unos botoncitos y ¡pop! Magia, como le dicen, que viene también de magnetismo. Eh, Está bien interesante. Cuando empecé a entrar en contacto con todo eso, sentí como esa cuestión humana, de empoderamiento, como, digámoslo, incluso a los mexicanos, no mames, o sea, le estoy dando al jackpot, ¿sí? Dejé de ser un esclavo, ahora estoy teniendo poder, ¿cómo así? Y se siente muy bien. Se siente muy bien, incluso se siente como esa incluso vibración de libertad, pero cuando yo hablo de vibración, ahí hay un meollo del asunto que no sé si realmente con la vibración podemos tener libertad, pero eso es otro tema que lo expondré. Pero se siente muy bien. Eh, Después empecé a observar claramente el tema cíclico. Realmente he quedado entre mira, me considero un ser humano valiente, ¿sí? Puse enfrente de mí, de mi ser, la posibilidad de que, ok, realmente eso es todo lo que hay, es un constante reciclaje y yo estoy mejorando, mejorándome a mí mismo con cada experiencia, con cada olvido, con cada toma de información y con cada observamiento de mí mismo y todo lo demás. Me estoy empoderando. Sin embargo, eh, me sentía una especie de mago, ¿sí? Dentro de este universo, estaba viendo resultados interesantísimos, pero luego empecé a ser consciente también de una parte de nuestra experiencia como humanidad en ese teatro humano, en esa sociedad. Y claro, es el tema de los reseteos y todo lo demás. No sé si realmente estos dioses caídos o algo por el estilo hayan dicho, ok, como tú dices, bueno, no podemos ser Dios en el reino espiritual o algo por el estilo. Entonces vayamos a este universo, ¿no? Y montemos nuestro imperio.
aquí, donde sí podemos ser dioses. Ahora, estamos en un estado subyugado. Hay algo que está oprimiendo unos botones, podríamos pensar que somos nosotros mismos inconscientemente, pero hay algo que oprime botones. Y cuando ese algo dice, llegó la hora, ¡plip!, todo mundo desaparece. Yo dije, si eso, si eso es todo lo que hay, y así es, yo lo puedo aceptar. O sea, no te miento, yo lo puedo aceptar. Como los adoradores de Shiva, no recuerdo muy bien el nombre que ellos tienen ahora mismo, pero ellos son adoradores de la destrucción. Dicen, la destrucción es lo que hay. Shiva es el camino. Entonces, son caníbales, comen sus propias heces, todo eso, hacen sus ritos diciendo que en todo lo que hacen hay divinidad, porque ese es el universo. Yo no haría esas cosas, por supuesto, pero yo aceptaría que fuera así, ¿ok? Es así, listo. Pero no sé, también he decidido decir, ¿y si no es así? ¿Y si no es, bueno, vámonos colocándonos más capas y capas, más fuertes, por supuesto, pero igualmente dentro del juego? Hay algo hay algo ahí que creo que es el mensaje que voy a empezar también a emitir, haciendo una comparación también de información de otros años. Siento que va a estar muy interesante. Incluso también, ¿qué opinas? Se va sonriendo, se va sonriendo. Porque vos estás en las Citrinitas. Ajá. Me da risa porque, claro, no, a ver, me río porque lo que estás diciendo es lo que yo también pasé, ponele. Y en un principio incluso uno arranca diciendo, al final esto que acabas de decir es fenómeno con todo lo que me están diciendo, muchachos, y con lo que yo he enseñado incluso, y con esta obra y con los fractales, pero hay algo en mí que no me alcanza y que no puedo comprender o que hay algo que brota de adentro que precisa y que no, que existe. Y lo que existe no puede morir, no puede ser reseteado, porque existe. El tema es cómo existe, cuándo existe y en qué contexto existe. Que si existe, que no es lo mismo que existir que vivir. Vivir es, hay gente que vive, ahí está. El tema es lograr, vivir no es respirar, vivir es vida. Mm. Entonces, me da risa porque esto que estás diciendo, yo también, es esta cuestión de haber aprendido todo. Bueno, sí, me di cuenta que la Tierra es así, y está el que se pone a adorar la obra y el que la empieza a cuestionar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo dijiste antes de otro modo, Ujú. ¿eh? Y lo dijiste, incluso vos, yo dije, yo me di cuenta que hasta tenía poder y manejaba como yo quería, pero después había otro abismo adentro. Y ahí está la citrínita, la que te hablaba, la hablamos hoy. Ese vacío, ese abismo que uno se encuentra y eso es todo. Y la pregunta es, ¿y todos se van a hacer la misma pregunta? Y no lo sé, pero yo sí me la hago. Y vos también veo. Y todos se van a preguntar que esto era solo esperar entonces que se resete el mundo. Ya está, entonces me echo y ya está. Todo esto que hice, todo esto que transité, todo este dolor, todo este amor también, las dos cosas. Toda esta información, todo este despertar o querer despertar. Uy, espero que no se haya, me parece que se trabó, no sé si soy yo. A ver si alguien me escribe porque a Jonathan lo veo como trabado. ¿Están ahí, muchachos? ¿Se le trabó a Jonah o a mí? ¿O a los dos? Bueno. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar este directo y vamos a iniciar otro para despedirnos y para cerrar esto. O dejarlo abierto, quizás. Quizás dejarlo abierto, pero siempre sucede que cuando uno habla de cosas interesantes aparecen las esfinges. Entonces, cuando aparece la esfinge hay dos cosas. O usted renuncia y se rinde o continúa y va hacia la batalla. Así que vamos a seguir. Y bueno, estamos en vivo de nuevo. Parte 2 como quien diría, ¿no?
la parte número 2 de este directo con mi compañero Jonathan de la Píldora Roja. Vamos a ver ahí, espero que se vuelvan a sumar todos los que estaban. Mil disculpas, pero se ve que las esfinges, los que vigilan, no les gusta que uno esté acá proponiendo estas cuestiones y ya inmediatamente saltando a su propia historia. Así que bueno, espero que se sume, lo acabo de aceptar, pero ahí está. Estuvo brutal esa sacada. Vamos, viste que había que luchar, no me iba a rendir, este es el camino del héroe, mira, todo lo que nosotros estamos charlando recién es esto, Así es. en parte. Así Es es. en parte. Justo que estábamos hablando de tu abismo, y yo, por coincidencia conmigo, porque, bueno, quizás vos lo estás contando ahora por primera vez, no sé, esta cuestión de llegar a cuestionar incluso hasta todo lo que yo decía, porque puede suceder, ¿no? Te lo dice alguien, mirá, Jonathan, te doy un ejemplo, mirá, te lo he mostrado un montón de veces. Eso es una Biblia, ¿no? Imagínate lo que es haber llegado a cuestionar a siendo que yo lo viví, lo adoré, lo defendí, me peleé con gente, Sí. y de eso se trata. Wow. Tremendo. Porque cuántas veces me he peleado por esto. No, porque acá está la verdad y uno era un predicador del mundo. Ya pues. Pero, como dijo una vez el Lole, yo dudaba de él. Y dudaba de hasta lo que hacía yo, pero no por dudar de todo, sino porque había algo que está reclamando dentro y no me podía engañar a mí mismo. Y eso es lo que vos me decís, esa es la citrinitas. Ujú, ujú. Es encontrarse con el abismo y tener, o saltás al abismo o volvés para atrás y retrocedes en chancletas. Así es. Y cuando veo ese libro en la Biblia, lo veo negro y así, ¿no? Un rectángulo. Solo lo dejo ahí, ¿no? El cubo y Y vos así, sabés que cubo yo la negro. uso muchísimo. Ah, Yo en mis directos la uso porque nos guste esto, muchas palabras de las que usamos acá, porque yo analizo palabras, no sé, abro cualquier pasaje, por ejemplo, la palabra, no sé, sacerdote. La conocemos porque existe esto, mucha gente. Entonces tengo que abordarla desde acá, mm, en nuestra cultura. ujú, Somos en Occidente ujú. y como dijo alguien por ahí, tenemos 2000 años de eso aquí en la cabeza y también tenemos paganismo en nuestro suelo. Entonces son las dos cosas que hay que ver. No puedo decir, esto es una mentira, ya está, la niego y vuelvo a decir, volvemos a lo anterior, Jonah. ¿Y la pasé bien cuando iba transitando ese argumento? Sí. ¿Y yo amé mientras hacía eso? Sí. Ahora me egresé, me liberé. Y cuando quiero, no tengo ningún prurito. Fíjate cómo liberado estoy, que la puedo agarrar con la mano hasta la puedo tener. Porque no me afecta. Ahí está. En cambio, quien todavía la rechaza, sigue afectado por este argumento. Ah, ¿Entendés? eso. Esto es una mentira. Entonces está siendo totalmente manipulado por este objeto, o Exacto. libro, o escrito. Si vos Exactamente. eso lo rechazás y lo odias y no te es indiferente, y no indiferente en el sentido de que no le prestás Mm. atención, sino que lo integraste a vos y te liberaste y sos capaz de leerla y a veces discutirla, y digo, loco, acá Jehová mandó a matar a sus hijos. Y acá decía, no, y acá mira qué buen pasaje mira, un abismo llama a otro abismo. Ajá, ajá, ajá. Y eso es liberación. Sí. No, yo también utilizo mucho la Biblia, la Toruá, La Torah. El Torus de Alá, o no sé. Lo Y utilizo acuérdate que mucho. el tarot es Torah, al Torah, no, revés. Ahí claro, está. y el árbol de la vida cabalístico, el tarot, bueno, sí, yo también lo utilizo mucho, incluso utilizo la ciencia oficialista cientificista también. Mira, mira Por ahí, pero ahí que voy a supuesto. contestar esto. La Biblia es una mentira, pero Matrix te dice la verdad. Ahí saltó un muchacho religioso. Y saltó un muchacho religioso. ¿Ves? Ahí está el problema. Te acabas de enojar con lo que dije. ¿Quién dijo que Matrix te decía la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿La ¿Qué verdad es es la la información? verdad? No. No, maestro. Matrix te insinúa. Aquí también. Acá también. Mm, Acá mm, está Matrix ujú. también. Es una herramienta, señores. Es un Matrix, códex. la Biblia, el tarot, la astrología. Yo no soy mi herramienta. Mi herramienta me sirve a mí para Mm, liberarme.
Ujú. También miro National Geographic, mirá cómo dice. También National Geographic me sirve para investigar el reino animal. Yo no soy mi herramienta me sirve a mí para mi estrategia de liberación, la propia proceso de Mm, individuación. Usted mm, tendrá la suya, usted transite sus argumentos, yo transito los propios. ujú. Y cada tanto coincidiremos, cuando yo afirmo la Biblia, usted se pone contento, y cuando yo niego la Biblia, usted se enoja, entonces usted está siendo alterado por lo que yo digo. Ahí está el conflicto. Y eso trasládelo a todo lo que usted escuche. Claro. Si usted ve afectado como... Esta es la ética de las cosas y las relaciones. Cuando el individuo está más allá y por encima de las cosas y las relaciones, entonces se ha liberado, porque está más allá y por encima. ¿Qué quiere decir? Que las relaciones, mi relación con una persona, con un estudio o con un libro, yo tengo que estar por encima. Con una cosa, con un objeto, con unas zapatillas, con una remedia, con un mate, tengo que estar por encima. Entonces soy libre. ¿Eso quiere decir que no los uso? No. ¿Eso quiere decir que no se valida la luz que trae este objeto o esta relación? No, lo dije al principio, lo dijimos al principio, Jonah. ¿Eso quiere decir que yo no amé y que cuando yo transitaba y adoraba, por ejemplo, sentía una sensación de libertad? No. Quiere decir que cuando yo era, el tema es no lo que hacía, sino quién era yo. Mm, La verdad estaba en mí. El Cristo dijo, yo soy, coma. ¿Qué pasa si le pongo una coma ahí? ¿O qué pasa si pongo yo, coma, soy la verdad? Yo soy la verdad de la vida. El individuo, el que muere y resucita, el que se libera de sí mismo, por sí mismo. Ahí está el meollo. Y yo siento que estamos en ese proceso. O sea, el mismo Cristo os dijo, ustedes están muertos. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Yo siento algo así. Yo siento que estar en este mundo es una especie de muerte. Pero estamos hablando simplemente de estados. Ahora, a mí me parece algo muy interesante. Tú también dijiste eso, por supuesto. Utilizar la herramienta en el movimiento, si queremos llamarlo, no sé, realmente con nombrar cosas y eso y darle esa forma mental, pero digámoslo así para entenderlo, en el movimiento terraplanista hay un odio profundo por el cientificismo, claro, ¿no? Es como pues, una lucha entre polos opuestos y estos son y estos los... Yo personalmente uso a los cientificistas y me encanta porque realmente nos tiran perlotas, pero obviamente disfrazadas. Ahora, teniendo el discernimiento, mira, yo siento una cosa, ¿eh? Yo siento que acá ni ellos, ni los satanistas, ni los adoradores de Moloch, ni Baal, ni no sé qué, tienen la verdad, o sea, nada, están en su juego también. Sin embargo, sí conocen sobre la realidad, que me parece que hay una distinción entre realidad y verdad. Y sí conocen de la realidad y de las múltiples realidades que conviven como una hamburguesa. Eh, y me parece que para ellos es como tirémosle perlas a los cerdos. Pero bueno, yo recojo todo eso realmente y lo utilizo. Es algo que también yo siento que si los considerados terraplanistas, que yo sé que muchos no se consideran así, pero bueno, los llamados y cosas por el estilo, yo no me considero ni terraplanista, ni no, simplemente estoy en mi proceso. Eh, pero si utilizaran a su enemigo, como su enemigo les utiliza, estaría el movimiento, o sea, sería rápido, rápido que podríamos decodificar muchas cuestiones de la realidad al menos, no de la verdad. Eh, aunque sí acercándonos un tanto. Me hiciste acordar, hay un pasaje que alguien puso ahí, la verdad será libres. Mirá, vamos a tratar de decodificar, vamos a ir a la Biblia, ahora que tanto estaban ahí enojándose. Hay un pasaje que dice, si permanecieres en mis palabras, mira que me lo sé, si permanecieres en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a profundizar ahí. ¿Quiere decir que sus palabras no son la verdad? La gente cree que entonces las palabras son la verdad. No, porque dice que si permanecieres en mis palabras, y la palabra ahí es logos,
movimiento, si permanecieres en mi logos, en mi energía, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. No, el permanecer ya te hace conocer la verdad. Perdón, no el hecho solo de escucharla. Hay un Exacto. acto ahí, no hay una pasividad. Entonces, decodificar esos textos son importantes. El argumento no está en la palabra entonces, porque si no, si directamente ya escuchando, ya conocí la verdad. No, permanecer, que encima, vuelvo a decir, ¿qué quiso decir? Porque hay que leer en el original. Porque si no, yo estoy leyendo con un Claro, filtro claro, de un claro, claro, filtro de un filtro de un claro, filtro. Y por encima supuesto. tenemos que leer distintas versiones. Si usted se queda con una, usted se queda con una tajada de la verdad. Entonces fíjense eso, ¿no? Esa presión. Y conoceréis la verdad. No la conociste todavía. Fíjate, si la leemos en ese contexto, entonces no la conociste. ¿Qué? ¡Pam! Explota la cabeza. Y ahí está el punto. Entonces, también es el argumento de liberarse de esa cuestión que traba y destraba a la vez. Y eso es lo que hemos dicho, ¿no? Es Mm, que todo lo que las llaves, como se dice, sirven para abrir, pero también para cerrar la puerta. Entonces está en exacto. usted. Y ahora, entonces yo voy a usar la llave para siempre abrir puertas. Si usted deja todo abierto, señor, no sé, se le va a llenar de tierra la casa. ¿Se entiende? Porque la gente dice, yo, como soy una mente abierta, voy a abrir todas las Ujú, puertas. Pero va a entrar gente, maestro. ujú, ujú. Tranquilo. Entonces, no, no, no. A veces hay que abrir puertas, a veces hay que cerrar puertas. Es decir, afirmar lo que hay que afirmar, diría un psicólogo. Yo le digo psicólogo, pero es un maestro para mí, Juan Pablo Rey. Le mando un abrazo grande. No, no creo que vea este directo, pero siempre lo cito mucho porque aprendo mucho de él. Y él dice, afirmar lo que hay que afirmar y negar lo que hay que negar. Eso es abrir puertas y cerrar puertas. No siempre abrir porque, ves, porque me doy cuenta, porque me dijeron que abrir la puerta o que tener la mente abierta era lo mejor. Ojo con eso, porque no siempre es el mismo argumento. Ujú, No siempre se usa un destornillador. ujú. A veces hay que usar no sé, un alicate, como se dice acá. A veces hay que hacer una pinza. A veces hay que usar otras herramientas. Claro. Ahora, una cosa súper importante para todos los que estén escuchando este live. eh, Me gusta dar el mensaje porque lo siento y realmente estamos en múltiples procesos ahora en esta línea de tiempo, en este rollo de la película. Eh, Siento que debemos igualmente prepararnos. Esa información está siendo muy útil para todos nosotros, nos permite también hacer esa división y todo lo demás, cerrar y abrir puertas. Sin embargo, siento que debemos también prepararnos. Por ejemplo, a ver, ahora mismo estoy pensando, tenía muchos proyectos, ¿sí? En la ciudad, todo lo demás, apartamentos, todo eso, aquello. Siento que personalmente es una recomendación personal, bien quien la quiera recibir o no. Siento que regresar a la naturaleza, pero no como, bueno, también puede ser, pero ya depende de cada quien, ¿no? En mi caso no como totalmente indio, así, sino de una forma bien, ¿no? A la naturaleza, de una forma también como lo que he venido estando acostumbrado durante el crecimiento dentro de la ciudad y todo lo demás. Volver a la naturaleza, ser autosuficiente, me parece que es clave, porque a pesar de que, claro, estemos en nuestro proceso interno, también estamos acá interactuando con una malla y en la malla hay escenas que se reproducen y siento que va a estar muy fuerte en lo que ha de venir también. Incluso con mi pareja estamos pensando, pues ella es argentina, estamos pensando en ir a Argentina también. Siento que es una tierra tremendamente abundante, hermosa, por supuesto, y siento que ahí también hay algo muy especial. Ella también es muy inteligente y los dos estamos como en ese, pues, ¿no? Allá hay algo muy interesante, incluso que esté marcada con el sol jesuita, no es casualidad tampoco. Entonces, prepararse, prepararse.
utilizar la información adecuadamente, reflexionar y seguir con nuestro proceso interno. Yo realmente me quiero salir de estas ciudades, o sea, aún tenemos espacio-tiempo, por así decirlo. Sí, siento que no va a ser mañana, pero igualmente desde ya empiezo a prepararme porque yo personalmente respiro mi tranquilidad y mi paz y realmente como que estar en ese jueguito de control, lo único que hace es distraerme. Entonces, siento que estamos muy cerca de una hipostasía y esa hipostasía puede ser lo equivalente a lo que el Cristo menciona como la resurrección de los muertos. Pero bueno, lo iremos viendo. Ahí como un mensaje para, para todos. Excelente, maestro. Cada tierra tiene su magia, pero también hay que preguntarse por qué hay ciertas tierras que las dos, para decirlo así, mira, nadie puede comprender por qué Argentina, vamos a hablar de economía, mira, nos metemos en todos temas, Sí, por sí, qué sí. Argentina tiene esa inflación galopante con tanta riqueza. Bueno, pregúntese, porque si usted se corre un par de kilómetros y va al país limítrofe de Chile, Uruguay, no hay eso. Entonces, Ajá. pregúntese qué es lo que ellos están queriendo atacar para que no haya fruto. Ujú, ujú. Que esa es la razón por la cual para nosotros y nuestra cuestión con cuadrantes, por ejemplo, ¿no? Con el doctor Mate, Rafa Currao, el Lole, llevamos la bandera de Argentum, resignificando los símbolos. Ujú. Porque Argentum trae algo ahí que por algo quieren matar, como se dice. Y por algo unos muchachos dijeron, ah, esa también es una tierra prometida, ojo que, ¿qué hay? ¿Sí? Y no es una cuestión berreta, nacionalista berreta. No, no, no. Es una cuestión mágica. Pero tiene que encontrar usted. Y claro, donde está la magia, donde está el tesoro, también existirá el sufrimiento y el dolor. Ahí está. Ujú. Porque el tesoro no va a estar ahí apuntando con faro y con luces, no, va a estar entre cardos y pinches, y usted tendrá que hacer, Eso. bueno, ese es Argentum. Sí, 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 Allí, sí, eso. ese es el vacío, usted tiene que llegar ahí. Volvemos siempre al mismo argumento. Usted tiene que llegar ahí. Y eso lo traen muchas tierras y Argentum la tiene. Sí. ¿Por qué? Bueno, pregúnteselo usted mismo. Pero sucede. Ver las cosas como son implica observar lo real y a partir de allí trazar su estrategia, que es propia, individual. Alguien, recién lo que acaba de decir, alguien te dirá, no, no vengas acá, no vas a poder plantar, no vas a poder en el sentido de establecerte, porque acá no se puede, está todo mal, y los políticos, y la inflación, y no sabes mañana, y no sé cuánto, y sí, 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 Sí. insisto, allí donde está la liberación, hay un valle de muerte. Hay un pasaje bíblico, ponele, citamos de vuelta, ponele si querés. Ujú. En valle de muerte andaré, pero al final encontraré la realidad. Y es eso, es sacarle el jugo a las piedras, extraer, destilar, ¿sí? Ese jugo, ese oro, a lo que parecía que estaba muerto. Y eso es, insisto, lo que decimos todo el tiempo. Esto de bien en tánatos, de bien en muerte. Está en cada uno transformar ese tánatos, transmutar, decía el Opus Magnum, transmutar, imagínate, la pulsión de muerte, como decía Freud, tánatos en pulsión de vida, eros. Está en usted, solo usted puede hacerlo. Cuando tú mencionas a Eros, Si te en viene mucho, la, sí. la, es, Mira, a ver, la dale, mitología y te eso, escucho. ¿no? Que del caos y los dioses, primeros dioses cósmicos y también esto, Eros, que la atracción y todo lo demás. Bien interesantes esas mitologías. Solamente por mencionarlo. Pero hay algo también que quiero puntualizar brevemente y es que estas mitologías de la creación se parecen entre todas ellas, tienen un parecido, ¿eh? Todos son en el caos, y en el caos empieza y el dios cósmico y el dios Amun se crea a sí mismo, dándole paz a
a la diosa Tefnut y al dios Shu, y después empieza ya la dios Geb y la diosa Nut, y después el primer dios Osiris y todo, y bueno, lo mismo en los griegos y todo eso, absolutamente todos dicen que nuestra creación del caos salió, del caos, el espíritu en el caos y todo lo demás. Bien interesante eso, y ahí está Eros presente en ese caos primordial, siendo atractivo. Una fuerza de atracción también lo mencionan, pero bueno, me parece interesante cuando lo mencionas también, que me viene a la cabeza. Ajá, ajá. Mira, yo te voy a leer las definiciones porque es una terminología psicoanalista, claro que sí, la propone Freud. Esa es la verdad, no otra vez lo mismo, siempre, ¿viste? No, es una manera de abordar el tema para aclarar la mente, insisto, para alumbrar una parte del laberinto. Ujú. Acá dice, por ejemplo, el término eros abarca no solo a las pulsiones sexuales propiamente dichas, sino también a las pulsiones de autoconservación. Y adivina quién es el que conserva también. No sé si te acordás, lo mencionaste hoy, lo voy a buscar acá. Es, Vishnu, Shi- es que también es ajá. Shiva. Es que a nosotros nos Es dijeron que que son los Shiva es el mismos, la destructor. Trinidad, ¿no? Como que dice. Claro, pero el tema es que Shiva es aquel en el estado, así como el Cristo o el Buda, que crea, conserva y renueva, pero también destruye. Pero ¿con qué se quedó el sistema solo? Con que destruye, ¿no? Entonces me paro en Shiva y destruye los mismos tipos. Entonces ahí está el punto. Sobre cada elemento hay una luz y una sombra. Claro. ¿De dónde Ah, sacaste eso? Bueno, hay que investigar en profundidad, porque existe esto que dijiste recién. Está lodado y hay alguien que le puso un sol jesuita a alguien. Bueno, está Shiva y está alguien que le puso que Shiva era un destructor nada más. Es similar. Shiva, La tapa signo, la famosa tapa Shiva signo. también estaba relacionado con Saturno. Es que me parece que es eso, es simplemente el toroide. Incluso hay un mito que es que Brahma apareció con toda su luz y toda su divinidad, y después Vishnu apareció y se encontraron, y después vieron que salía del centro de la Tierra un rayo de luz inmensísimo que no veían como su límite. Brahma se convirtió en un ave y empezó a volar por los cielos, habla en plural, los cielos, a volar por los cielos, y ve que no encuentra un final para el rayo de luz, y Shiva se convierte en un becerro y empieza a escarbar y se mete por debajo e intenta buscarle un límite a ese haz de luz, y no lo encuentran. Después vuelven, se reúnen de donde habían comenzado el viaje y dijeron, bueno, no encontramos nada, esto no tiene límite. Después este haz de luz se recoge y aparece Shiva, todopoderoso, incluso superior a Brahma y a Vishnu. Ese es un mito, un relato que hablan. Cuando hay este rayo así, sin límites, que aparece ahí, me recuerda mucho las imágenes por computadora que nos muestran de los agujeros negros. Ahí está el agujero y el rayote así que sale expulsado. No sé, para mí ahí hay algo, ¿sí? Simplemente lo dejo ahí. Bueno, acordate que el rayo, ¿qué es? Para nosotros, vamos a la naturaleza. Ujú. Es lo que conecta el cielo y la tierra. Pensalo esotéricamente. ¿Qué es un Exacto. rayo? El polo. Alguien que conecta entre el cielo y la tierra. Es decir, entre Midgard, ¿sí? Asgard, Y los Niflheim. dioses. Ujú. Y los dioses. El cielo y la tierra como representación esotérica. Fíjate que, mira, si vos te pones a buscar, Shiva es conocido como el destructor dentro de la Trimurti. Ahora, mira lo que dice acá. Dice, en la tradición shivaíta, depende de quién dice, ¿no? Shiva es el Señor Supremo que crea, protege y transforma. Pero como no es el destructor, pero depende de quién. Entonces, lo mismo para quien analice cualquier elemento. Ahora, para mí Shiva no es un sujeto, es un Ah, estado, obvio, sí. Oh, claro. como el Buda, como el Cristo. Ujú. De hecho, hay, como se dicen, ciertos criterios de iniciación donde la primera iniciación podría estar asociada, siempre la digo. Esta es la verdad, ¿dónde la encontraste? Bueno, es una destilación de lo que uno ha investigado, nada más. Como primer estado es el Buda el que se despierta, el despertado por sí mismo. Como segundo estado, o segunda iniciación, diría alguien, el Cristo, el iluminado por sí mismo, que muere y resucita. Y el tercer estado, el Shiva, el que crea y destruye,
El que renueva, conserva, o como dice aquí, transforma, transmuta. Si eso yo te lo llevo a la alquimia, te puedo decir entonces que el primero, ¿quién es? Fíjate, ¿quién se despierta? Es el que va al anicredo. ¿Quién se ilumina? El que trae nueva información y apunta, ¿ves? El Cristos. Muere y resucita, se encuentra con el abismo ahora. ¿Y quién es el Shiva? El que se reviste, se libera porque, justamente porque entra y sale de los argumentos, ¿ves? Crea, destruye, o conserva lo que hay que conservar y niega lo que hay que negar. Ese es el liberado, en definitiva, ese es el rubedo. Fíjate que si vos los asociás en esa idea, ahí está la cuestión del mitos. El mitos sirve, es una verdad trascendente, estará Rafa en el chat, o si no, me escuchará después, que es sociología mitológica. El mito no es una mentira, el mito es una verdad trascendente que se sostiene en el tiempo porque hay una verdad en él. Claro, ¿Cuál es el desafío de cada uno de nosotros? Si se sostiene en el tiempo es porque hay una verdad detrás. claro. El tema es que usted tiene que tener la facultad y el desafío es encuentre la verdad en el mitos. Quite la cáscara que hay y trate de identificar la verdad del mitos. Por lo tanto, en el mito no hay una mentira, hay una verdad trascendente. ¿Es el nombre? Quizás no. ¿Es la actitud? Quizás no. Ese es el desafío. Encontrar en el mitos esa verdad trascendente que hace que ese mito se sostenga en el tiempo y trascienda la época. Por lo Claro, tanto, si usted es capaz de trascender al Cronos, entonces hay algo de verdad en ese mitos. claro. Si usted es justamente capaz de trascender a Cronos, usted es capaz de liberarse de ese argumento. Ahora Entonces hay una verdad de hay usted. algo muy interesante que me llegó. A ver, me parece que, claro, hay la película La Matrix también nos lo representa un tanto. No es casualidad que justo los creadores de la película son y están en un medio cabalístico ocultista. Pero es interesante ver cómo Neo, trasciende, está en tema de crisis, del vacío, después se fortalece, todo lo demás y logra liberarse. Pero cuando se libera Neo de ese control y esa opresión y esa debilidad, el wickedness, o wicked, de esa debilidad, se libera siendo la misma Matrix, o sea, ahora es la Matrix misma, o es Maitreya, o si me hago entender. ¿Se liberó realmente? Esa ¿Se es la liberó pregunta. dentro de la Matrix, pero sigue en la Matrix? También, tú mencionas, entramos en el laberinto y hay un minotauro en el laberinto. La salida del laberinto es la misma entrada. ¿Qué hay en la salida del laberinto? ¿O solo hay laberinto? No, no, no. Es que si hay un laberinto, hay una entrada y una salida. Ujú, La pregunta es, ahí está. Esa pregunta que vos me haces ujú, es el propio abismo. ujú. ¿Entendés? Y tiene que haber algo, ¿ves? No, tiene que haber una respuesta. Y ahí empieza de vuelta, ¿ves? Bueno, pero Se no la hay. tambalea la No mente. hay la respuesta. Claro que la hay. El tema es que Sí. no está, Ujú. ¿sí? No está en la mente y en el alma, porque es dual. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. El vacío no puede comprender y la mente no puede comprender el vacío. Perdón, el alma y la mente no puede comprender el abismo, porque no hay. Y lo que no hay, eso es lo que es ese abismo, esa potencia infinita. Para poder explicarlo de alguna manera, simplemente. Ese es el punto. Ujú, Ahí está la cuestión. ujú. Y claro, ¿cuándo se libera este loco? Ponele que si se libera. Sí, Y es que sí. hay una confusión acá, Jonah. Una cosa es la liberación, otra cosa es la libertad. Así es. Y la Sí, gente de acuerdo. busca la libertad, De, no la de liberación. acuerdo. ¿Por Ujú, ¿Se entiende? ujú. ¿Qué es la libertad? Pensar que nada me afecta. No, 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 acá estás sujeto porque sos un sujeto. El tema es que, Sí. es como decir, como la canción de Cerati, a mí me gusta citar mucho, es, tenemos control remoto, sí, pero hace rato que perdimos el control. Ujú. Usted tiene control remoto, el tema es quién controla su control, usted o el otro. Ajá. Así es. ¿Se Así entiende? es. Entonces,
la cuestión de la liberación no está muy, no tiene que ver con liberarse de nada, entonces uno se expande y es infinito. No, no, no. Porque si no hay, no hay uno. En lo uno, es decir, el individuo, la individuación implica un borde, o sea, está limitado en un infinito. Por eso es una paradoja para la mente. Cero uno, Es cero una uno. paradoja. Ujú, Es una paradoja. Es un salto abismal. ujú, Del uno al cero. Entonces, desde este punto de vista, bajo esta premisa o axioma, o como se llame, ujú. se libera, fíjate, en la última, con Trinity, que es la Trinidad, ¿no? Sí, Trinity. sí. ¿Y eso qué es? Es el misterio de amor. Ujú, En ujú, el misterio de amor, él busca su amor y ¿qué hace? Entra al laberinto una ujú, vez más para tratar de liberarse junto con ella. Es decir, busca lo que le falta, que es la contraparte femenina. ujú, Y como dice Miguel Serrano, en esas escrituras que están muy buenas, cuestiones anímicas, más allá de la cuestión política, dice, y porque ella sabe, dice, está el mito del ella y ella él, ¿no? Porque ella sabe que si ella es capaz de despertar con él se libera y ella también. Y está entonces las dos tipos de damas. La una que es la ella de él, es decir, la que se salió de él y se fue afuera, que sería la Eva, por eso es el mito de la costilla. ujú, Entonces el individuo está en el eterno retorno tratando de recuperar a su ella en su él, que se le desprendió de la costilla, en ujú, este caso se le desprendió su ánima, ujú, y está el mito de ella él, que era ella que se le desprendió su él también, y en esta rueda del eterno retorno está en busca de él. Entonces fíjate qué es lo que hace en definitiva. El varón que perdió a su ella está buscando su ánima, diría Jung. Y la mujer que perdió a su él está buscando a su animus. Él, él perdió su ánima, su alma. Ella perdió a su mente, su animus. Por eso la mujer es más anímica y no tanto racional. Y el varón es absolutamente racional y muy poco anímico. El hombre, el varón, vamos a decir así, es conciencia y la mujer es energía. La Shakti, la famosa Shakti. Entonces, más cuando se recupera y encuentras a ella él, ¿sí? Él encuentra a su ella y ella encuentra a su él, ahora en ese estado absoluto de sí mismos, se reencuentran con la que danzaba afuera, que era básicamente la Lilith, la mujer que ya era un individuo afuera y no que salió de él. ujú. Esa es ella, él. Y se pueden encontrar en esas ruedas. Entonces está, y a todos nos va a pasar, está la proyección de la que uno protege y la que es compañera. Ambas son verdaderas, pero una es el recuperar lo que se desprendió en el mitos y la otra es la pareja primordial del origen. Usted puede enojarse con eso, usted le puede no gustar, pero usted sabrá que se le juega esos elementos. Usted primero debe recuperar en el mitos a su ella, y usted siendo varón, ¿no? Usted siendo mujer debe recuperar a su él. Más luego, una vez que se encontró y logró el volver a ese huevo que no vuelve como un huevo ahora, sino que vuelve ahora integrado como un individuo con rostro, está quizás en la condición de encontrar a su pareja primordial. Eso es lo que cuenta el mito de ella y ella él. Qué Un gran interesante. poeta, Miguel. Ajá, está bien, bien bueno. Igualmente también, mientras lo conversabas, se me vino también a la mente esa imagen de Krishna, no recuerdo el nombre de la pareja de Krishna, ahí en la eternidad. Puf, y los dos ahí danzando en un pequeño jardincito y después todo el multiverso saliendo de ellos. Es bien interesante. Genial, hermano. Muy nutritiva la charla, como siempre. Sí, 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 Ajá. sí. Sí, yo siento que bueno, ya. Así que Ujú, es, bueno, ha sido un placer, maestro, pero bueno, básicamente para sintetizar esto es, porque eso Jung definía que el hombre está
buscando su ánima, su alma, y la mujer está buscando su ánimos, su mente. Y el problema es que a veces lo proyecta en un varón, entonces busca, fíjate que siempre el hombre en algún punto busca una energía que le falta, ¿ves? Una Shakti. Y la mujer siempre busca a alguien que diga, que esté Ujú. centrado, fíjate, alguien que esté, que razone, que se centre, no un tonto que sea, ¿viste? Fíjate, ¿por qué? Porque está tratando de El- encontrar en esa proyección hacia un afuera polo su contraparte. del cual enrollar. Lo que perdió cuando entró a estas ruedas del eterno retorno. Mas Ujú. cuando lo logre, dice Miguel, está facultado para encontrar la pareja primordial. Sí, tal cual, Así que bueno, tal cual. bueno, suena muy bueno. Yo esto obviamente lo voy a ver si lo puedo editar, lo voy a ver, lo voy a compartir, a ver si lo podemos dejar ahí De y lo una, voy mi a subir a hermano. YouTube. Perfecto. Ha sido un placer. Placer, hermanito. Gracias, por todo nuevamente. Estamos en full contacto. Gracias por estar ahí en la aventura. Qué bueno, buenos compañeros los que nos encontramos. Sí, Excelente, sí, hermano. sí, sí. Un Buenísimo. saludo para todos los que están del otro lado, ¿eh? Un saludo para que están del otro lado y gracias por estar en este directo. Gracias a todos. Feliz noche. Chao, hermano. Gracias, gracias. Chao, chao. Chau, chau.